Infringen, el resultado será el contrario al que queremos. Perfecto. Sí, ahí lo que nos dice Santi es... Agradecemos silenciar micrófonos. Por favor, Nelson Cortés, si nos colabora silenciando micrófonos y desactivando cámaras para que optimicemos el internet. Esto digamos que tiene un poquito más de amplitud y ahorita lo vamos a ver. Dentro del programa pedagógico de las leyes, hay unas leyes que podemos transgredir y violar, ¿sí? Que son las leyes interiores que las vamos a ver ahorita. Y esas leyes nos muestran a través del resultado cuando las cambiamos.
Buena tarde para todos. Con los mejores deseos de salud y de bienestar, desde la Oficina de Egresados les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que programa la Universidad de San Buenaventura Medellín para nuestra comunidad de graduados, pero siempre acogiendo también a nuestros estudiantes, docentes y en general a todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Saludamos a quienes hacen presencia desde la sala virtual y también a quienes siguen la transmisión en directo a través del Facebook Live. Hoy nos convoca el webinar denominado ¿Qué lugar ocupa la subjetividad del psicólogo en el quehacer laboral hoy? Evento organizado por la Facultad de Psicología y el Programa de Psicología. Nos acompaña como facilitador Humberto Parra, egresado nuestro del Programa de Psicología, miembro de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para que podamos optimizar la conexión. Al finalizar la intervención de nuestro invitado, destinaremos un espacio para la formulación de aportes o preguntas. Por lo pronto agradecemos, nos dejen registrados en el chat sus nombres, profesión, ciudades de donde se encuentran conectados y sus correos electrónicos, de manera que posteriormente podamos hacer llegar las memorias de este encuentro. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado. Buenas tardes. Gracias, Sandra. Un caluroso saludo y muy respetuoso saludo para todos los presentes, los que se han conectado. Deseo también agradecer al padre Fray Jorge Botero Pineda, rector, y a la psicóloga Beatriz Marín Londoño, decana de la Facultad de Psicología, por tener este espacio. Este es el tercer encuentro, el tercer evento que hacemos desde la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín por medio de la universidad. El primero lo hizo Análida Estrada sobre alienación y lazo social en marzo. En mayo lo hizo María El Pilar Palacio sobre la depresión en la clínica. Este es el tercero. Y en octubre estará Carlos Mario González haciéndonos un trabajo sobre un análisis del texto de lo inconsciente de Séguin Leclerc. Y deseo de todas maneras decir algo breve de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos. Es una institución psicoanalítica que trabaja desde la metodología del cartel psicoanalítico. Llevamos un trecho en la ciudad. Surge cuando en algún momento salí a convocar a los analistas, algunos analistas y personas interesadas por psicoanálisis para que conformáramos una institución psicoanalítica. Y desde ese momento hemos llevado ya un trecho, como decía, y continuamos ahí. Y esto lo digo también para aclarar desde qué lugar hablo. Hablo desde mi formación psicoanalítica y mi práctica analítica, fundamentalmente desde mi lugar de analizante, porque al fin y al cabo todos sabemos que el analista es solo una condición del dispositivo analítico. También me parece importante expresarles que me atrevo a hacer no como que yo vaya a tratar de plantear algo que ustedes desconozcan, algo nuevo para ustedes. No es esa mi pretensión, menos que voy a hacerles como una tesis singular. No, solo lo hago porque tengo la certeza que siempre debemos de encontrar espacios y lugares para hablar, para generar algo de la palabra que, sin embargo, ahora sí, después de hablarlo, pueda llegar a ser coyuntura de encadenamiento de algo. Eso es lo importante del hablar. Y ahí traigo a la memoria un hecho clínico que menciona Freud en su obra, y en una de sus obras fundamentales, como es en 3 ensayos de teoría sexual. Hace referencia al caso de un niño de 5 años que la tía que lo cuida, para castigarlo, lo encierra en una pieza oscura. Entonces el niño llora y patalea, pero en algún momento
Se calma y le empieza a gritar a la tía que le hablara. Y la tía desde afuera también le grita, pues, ¿para qué? ¿Para qué le voy a hablar si de todas maneras usted sigue estando en la oscuridad? Y el niño le responde, pero cuando me hablas, se hace la luz. Ese evento de que sea capaz de articular esa palabra, un niño a esta edad, es un gesto absolutamente poético. Y así deseo comenzar, porque hay que convocar al poeta en cuanto que tiene la sabiduría de decirnos en pocas palabras lo que uno tal vez, por lo menos yo tendría que decir muchas, y ellos en su brevedad dicen todo lo que tal vez quisiese decir hoy. Y menciono, para empezar, a un gran patrimonio de la humanidad como es San Juan de la Cruz, patrimonio además de la lengua española. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz, 1542-1591. Traigo además a colación este texto para subrayar una pregunta que me parece muy importante y que me ha movido a mí. ¿Para qué está escrito lo que está escrito? Y ahí hace unión con lo que somos, sujetos del lenguaje. Y ser sujetos del lenguaje es reconocer que estamos atravesados por la palabra. No en vano, cada uno de nosotros se le asigna un nombre desde el nacer, mostrando la verdadera esencia de la palabra, nombrar. La palabra atraviesa el cuerpo, es voz que atraviesa el cuerpo al organismo. Por ejemplo, podríamos decir que, hablando de los sentidos de la visión y de la audición, como tal, los podemos ver que es un sistema que pasa de unas ondas eléctricas a un órgano receptor, las transforma primero las ondas luminosas en ondas eléctricas y pasa a la corteza. Lo mismo con la audición. Las ondas sonoras, el conducto auditivo, a los sistemas del huesecillo, la cóclea, transforman en señales eléctricas y a la corteza. Son hechos, por así decirlo, fisiológicos, funcionales. Pero cuando nos referimos a la mirada, a la escucha, ya estamos en otra dimensión. Estamos en el hablante ser. Hago esta alusión para reiterar la esencia de la palabra, lo que la palabra es, y lo expreso así porque advierto desde mi experiencia particular en la atención clínica, en la experiencia por el paso de algunas instituciones, que aún hoy la dimensión de la palabra en cuanto a esencia y condición de lo humano sigue siendo muy desconocida. Una de esas formas de negarlo es ante un síntoma o una dolencia fisiológica, cómo se torna de insoportable y la inmediatez que se hace para buscar un alivio, o por lo menos para mitigarlo. Obviamente no me refiero a situaciones de riesgo de vida, pero se corre. Pero cuando se refiere al malestar, a las dificultades en las relaciones cotidianas, cuando surge eso que es desencuentros del diario vivir, la forma del decir, el tono, lo que expreso con mis hijos, con los colegas y tantas situaciones que nos afectan en la cotidianidad, lo afectivo, lo laboral, ahí sí no se va más allá. Tampoco hay pregunta por lo que se está ahí generando. Pareciera como si pudiera seguir, como si nada aconteciera. No se averigua, no se trata de indagar por lo que ahí está como emergiendo. O peor,
y cuánto me estoy borrando o borrándome de lo real. Sin embargo, por todo esto que así se está manifestando, no aflora una pregunta que cuestione esas sucesivas situaciones sucesiva repetición de situaciones carentes de toda satisfacción. Subrayo eso porque son situaciones que se repiten, carentes de toda satisfacción. Menos aún, se hace demanda por reconocer qué se repite ahí, poderlas analizar estos eventos y que saber que están sobredeterminados, generados por muchas causas. Mucho menos se puede tratar de saber que todas estas anomalías, todo este sufrimiento, por nombrarlo de alguna manera, en cuanto carecen de satisfacción, están en esencia siendo causadas por causas contradictorias, que así nos lo enseña el análisis personal. Cuando afirmaba ahora que estos eventos sobredeterminados estaban producidos por muchas causas, se refiere fundamentalmente a que son causas contradictorias. Por eso hacen sufrir, pero fundamentalmente dan cuenta de un saber que en gran parte escapa al ser que habla. Por esto son del orden de lo inconsciente, formaciones del inconsciente. Entonces, en muchos casos, es menos embarazoso desentenderse y de esta manera se niega. Toda esta ceguera, este ofuscamiento, muestra cómo la palabra hace referencia a otro universo no elemental que implica la voz, el tono, el cuerpo. Y decir el cuerpo es radicar muy claramente, además, que la palabra en su articulación o para su articulación no tiene como condición necesaria las cuerdas vocales. No es propiedad del aparato fonatorio. Al fin, el cuerpo es una construcción trenzada, real, simbólica e imaginariamente. Muestra también cómo la palabra en su esencia no es algo de naturaleza espontánea, natural, sino construcción sostenida en su historia, en la historia singular de cada sujeto. Hace referencia a un recorrido que siempre implica al otro, en cuanto nadie nace de sí mismo. Es la afirmación y reconocimiento que venimos de otro, nacemos de otro. Nuestra existencia no procede de sí mismo. Se puede afirmar entonces allí, en esta unión entre palabra y cuerpo, que no hay cuerpo sin palabra, ni palabra sin cuerpo. María Zambrano, una poeta española, tiene un verso que es muy bello: toda existencia es recibida. ¿Para qué está escrito lo que está escrito? Reconocer, entender esta premisa nos ayudará a saber que nada es como yo diga, cuando yo diga o porque yo diga, tratando o de afincarnos, tomando lugar en oposición de las excepciones. Recordando este verso de María Zambrano, que siempre me ha parecido muy hermoso, podría uno evocar a Rimbaud, que es todavía más contundente. Yo es otro, dice Rimbaud. Este no nacer de sí mismo evidencia la determinación lenguajera de nuestra condición humana. Puede señalarse que llegamos a habitar no tanto un espacio, un lugar físico, sino en lo simbólico, el lenguaje, que ya estaba determinando mi existencia antes de ser concebido, o sea, mucho antes de nacer. En lo real, que es el real que me antecede. Y cuando hago referencia a esta condición lenguajera, no estoy refiriéndome al corpus de las leyes de la gramática y la lingüística, que sin embargo hay que tener presente, las implica. No, se trata de un lugar más allá. Para el psicoanálisis, este lugar se refiere a lo que se llama la lengua materna, que domina todo el vivir con los efectos que dicen el asunto de cada quien, cómo estos decires se tejen la propia singularidad en cuanto articulan cosas de saber que van más allá del ser que las habla, del ser que las soporta,
y que emergen súbitamente, inesperadamente, como una intromisión que sorprende, que nos sorprende y deslumbra de una forma tal que no hay atenuantes en el después para yo poder decir, no, no lo dije, no, no lo hice. Está ahí, cuando menos lo esperaba, demoliendo además todas las leyes de la gramática y la fonética, incluso también emergiendo como un saber que se le escapa al ser que habla. Se podría decir, a veces como una creación poética, que el poeta, como el poeta hace giros a las leyes de la gramática con su ingenio, de la misma manera, lo inconsciente está dando cuenta hasta dónde llegan los efectos de esa lengua materna. ¿Cómo negar este real? Será también condición de que cada quien decida saber si se encausa a trabajarlo o rehusarlo, tratar de descifrarlo o preguntarse por ese conocimiento, será apuesta que implica un esforzarse. Asumir esta pregunta, decidirse por descifrarla, es tal vez el giro de salir de la infancia, del no hablante, y tomar la iniciativa, lanzarse, decidir sí, que es, decir a eso que nadie tiene, que es propio de uno, que nadie le tiene que dictar, porque está en lo más profundo de cada ser, tiene un aliento que lo mueve y que le inspira. Seguir ese camino se podría advertirlo con el poeta, para seguir en el mismo tono. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece, que se queda, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Nuevamente, ¿para qué está escrito lo que está escrito? Cuando afirmaba que asumir esta pregunta y determinarse por su desciframiento hacía giro a la infancia, lo hacía referencia porque más adelante voy a tratar de mirar unos tiempos lógicos en la revisión de esta pregunta que hoy nos convoca. ¿Qué lugar ocupa la subjetividad del psicólogo en el quehacer hoy? En el quehacer laboral hoy, porque es pregunta que hace conexión con nuestra condición de sujetos. Y en ese sentido podríamos afirmar que normalmente se afirma, o se nos ha dicho por lo menos, que todas las profesiones sí, que por su naturaleza les implica cierta mayor responsabilidad frente a su condición subjetiva y que se demanda una revisión y un análisis mucho mayor de nuestra propia persona, en cuanto se supone que somos instrumento de intervención. O sea, que sería como afirmar que nos corresponde hacer una revisión esmerada muy cuidadosa de nuestras dolencias, síntomas, como condición necesarias para llegar a ejercer. Pero esto no implicará otra pregunta. Si podemos ir más allá, si miramos más al fondo, ¿no es igual para toda profesión? Pues, ¿podemos acaso desde nuestro lugar reclamar una exclusividad? Seguro que no. Todo hacer implica el ser, una ética del hacer que acometemos por el hacer que deseamos. Hacer hace ser. Llegando a esta deducción, esta pregunta queda comandada no ya por el ser, la condición de psicólogos, sino por nuestra condición de sujetos. Entonces, ahora propongo, ¿qué lugar ocupa la subjetividad en el quehacer laboral hoy? Todo hacer, toda ciencia, toda disciplina, toda demanda, todo hacer demanda un sujeto. Otra manera de decirlo es, toda ciencia agradece que la hagan. Toda disciplina agradece que la hagan. Todo arte agradece que lo hagan. El flamenco está ahí y agradece que lo hagan. Necesita un bailador que le dé vida. Existe, está ahí,
pero necesita que sea danzado. Igual puede afirmarse para toda ciencia, para todo arte. Atraviesa el cuerpo. Ahora estamos ante una pregunta ética, primordial para todo hacer. Pero como hoy estamos acá, en la Facultad de Psicología, les propongo 3 momentos que serían, que propone Lacan en los tiempos lógicos: el tiempo de ver, tiempo de comprender y tiempo de concluir. Estos momentos enunciados plantean un hecho estructural, no es secuencial, siempre están ahí presentes en nuestro hacer. No refieren un tránsito de etapas, sino una estructura que permanece. Por ejemplo, podríamos ver desde el tiempo, en el tiempo de ver, importante sería considerar lo que me movió a estudiar psicología. Ese momento que me fascinó algo, que me generó un movimiento, el momento como de deslumbrarse. Es como la fascinación para poder decir, esto es lo que quiero. Por eso refería antes, decidirse, lanzarse a eso que sin embargo nadie tiene que dictar, porque está dentro de nosotros y que le inspira hacia donde ahora quiere empeñarse a seguir sus anhelos. Y estos motivos que movieron la elección profesional, indudablemente, están siempre afectados por muchas vicisitudes. Y cada uno verá qué fue lo que lo movió. Puede ser revisar sus propios síntomas, sus enigmas. El curar puede ser una opción. El samaritanismo, querer ayudar a otro, puede ser. Recuerdo que una de las lecturas que hacía en tiempos de bachillerato era Dostoievski. Crimen y Castigo, El Jugador. Siempre me conmovieron esa manera de poder entrar de tal manera a lo que cada sujeto es. Eso demanda un saber. El segundo tiempo podría, el tiempo de comprender, lo señalo también con el momento de vincularse a la universidad. Pero fundamentalmente es el tiempo de los encuentros y los desencuentros. Encuentros y desencuentros, primero con los discursos, con docentes, con compañeros, en fin. En otro lugar ya de la experiencia profesional, con jefes, con proyectos, con formas que en un momento nos pueden ayudar o desagradar. Encuentro con actitudes que seguramente nos posibilitan aprender mucho. Por ejemplo, cuánto instruyen y forman los encuentros con diferentes administradores, o los mismos objetivos de lo que a veces se nos pide hacer. Ahí emerge toda una escuela para cultivarse en todo sentido. Para mí fue el encuentro con el psicoanálisis y darme cuenta que era otra cosa, porque se trata aquí de lo inconsciente. El tercer tiempo sería el vincularse laboralmente, tiempo de concluir. La experiencia laboral, la experiencia particular o institucional constituye la escuela de la experiencia que materializa nuestro deseo de ser. Somos siempre seres inacabados, en permanente formación. Por eso expresaba al inicio que hacía mi trabajo, esta presentación hoy desde el analizante. Creer que se ha llegado es detenerse, además de catastrófico. Asumir el propio hacer posibilita, además, tratar de no identificarse con el síntoma que las instituciones padecen. Yo anuncié
tres tiempos. Así está planteado en la obra de Lacan, en los tiempos lógicos. Sin embargo, yo creo que hay un tiempo más. Y es el tiempo, el cuarto tiempo, lo llamo como el tiempo de instituir. El concepto de instituir, institución, es un concepto que para todo hacer se hace fundamental, porque está marcado o signado por el seguir, permanecer en su hacer, llegar a autorizarse, que no es un hecho elemental. Y autorizarse no es un hecho de sí mismo. Ya afirmaba antes que nadie nace de sí mismo. Es la certeza y reconocimiento que venimos de otros. Nacemos de otros. Nuestra existencia no procede de sí mismos. Lacan en los escritos define esto de una manera, en los tiempos lógicos precisamente. Si bien en la carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos, cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca sino por los otros. De ahí en más, decir, yo lo hice, yo lo dije, es convocar a Narciso. Y Narciso jamás sale de vacaciones. Entonces, ¿qué lugar ocupa la subjetividad en el quehacer laboral hoy? Me parece pertinente, primero, considerarse esta pregunta, porque a todo nivel persiste una dificultad para hablar. Es algo que percibo. Lo que no es nada posibilitador para construir o definir. Callar, no poder hablar, es negar y negarse a la palabra en cuanto siempre afectará a otros, máximo cuando hay responsabilidades por resolver, trámites, postergaciones por intervenir. En un segundo lugar se hace exigente considerar esta pregunta porque hay un riesgo mayor, la pérdida de libertad laboral que hoy nos gobierna. ¿A qué se contrata hoy? Esta pérdida laboral a todo nivel me parece muy riesgosa, tenebrosa. Se están tomando decisiones que afectan la propia identificación de un hacer y el grado de mutismo es asombroso. En los contratos, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios. En el caso de nosotros, se utilizan nombres para definir al contratista, pero las funciones solamente las puede ejercer un psicólogo. Y este silencio llama a pregunta, nos debe cuestionar en cuanto sujetos de un hacer, cuyo grado de identificación alcanzado o no puede sernos ajeno. Hace pregunta a la singularidad por la formación profesional. Pero ahí está lo complejo de la palabra. Pero simultáneamente se entra una coyuntura compleja, por eso es tenebroso esto. Paradojas casi insolubles frente a lo real de la cotidianidad. El apremio por la vida, lograr una vinculación laboral. Esto es lo que asusta y preocupa de esta libertad laboral a todo nivel. Sin embargo, obviar esta pregunta es transitar el hacer profesional, la experiencia personal de una manera ciega y muda. Y tampoco podríamos silenciarnos. Y hoy la universidad se lo pregunta. Y en tercer lugar, de considerar los motivos que antes mencionaba, que me parece importante siempre, porque es la manera que permitirá la mirada como se interviene. Porque de su reconocimiento o no, determinará la forma de responder
en el presente a lo que se nos oferta y demanda, a los síntomas con los que nos encontramos, independiente del hacer que desempeñamos. Por esto, en los tiempos lógicos revisaba y consideraba los motivos de esta elección. No se responderá igualmente a los enigmas que encontramos si el interés es, por ejemplo, curar, o el querer ayudar, o el tener un interés por el saber. Es diferente. Pero lo que sí es esencial es que podamos tener presentes que el otro está siempre constituido por la palabra. La vida implica un empuje hacia lo ético, seguir lo bello y más elaborado de todo hacer. Es que podemos ignorar el alcance poético que encierra todo hacer. Sócrates, y ahí estamos hablando de cerca de 3000 años, nos invita a elegir entre todas las verdades las más bellas y buenas. ¿Para qué está escrito lo que está escrito? Hay que desearlo, hay que intentarlo. Seguir el propio hacer, el camino que para cada quien será su único caminante, porque refiere su singularidad. Tal vez esa sea nuestra tarea, desde nuestra escucha, ser presencia disponible para quien nos requiere, para el que ahora emprende transitar los enigmas de sus propios deseos no realizados, por no decir de sus sufrimientos, de sus dolores. Y nos corresponde tener muy presente, por lo menos, que para ese tal que decidió acudir a nosotros en busca de asistencia, no encuentre en mi posición, en mi hacer, obstáculos para seguir, sino la voz que convoca la palabra para ir un poco más allá. Todo esto muestra, siento, se me ocurre, significa que la vida es una apuesta por lo ético. Vivir es poder entrar en un hacer que logro encontrar, que logro inventar, para poder hallar una posición psíquica, no hablo de lo social, un lugar después de múltiples determinaciones y salir así de la especularidad que ciega, que impida ir más allá, acusando a otro o achacándole a otro mi inmovilidad. Esta es la dimensión psíquica. Podernos ver en el antes y en el después de un trecho caminado, de un trecho seguido. Define en esencia la dimensión simbólica del humano, la dimensión lenguajera que le ha insistido. Nuestros sueños, nuestras ilusiones están en espejo. Las vemos más allá. Lo que verdaderamente tejemos es nuestra realización simbólica que nos materializa. Nada somos en sí mismos. No hay ser sin hacer. Por eso también es muy necesario analizar hoy en todo esto del decir y ya es lo que hablamos. ¿Y qué hablamos? ¿Qué hablamos cuando hablamos en lo profesional? ¿Qué alcanzamos a expresar? ¿Qué hablamos cuando hablamos en familia? Con nuestros decires en la cotidianidad. ¿Qué afirmamos? Esto permite reconocer cómo hablamos. Si nuestro discurso hace diferencia de un hacer profesional y elaborado, del decir de cafetería, la habladuría, o peor aún, la generalización, que es más ominosa, porque todo lo anula. Se nos demanda hoy rigurosidad conceptual que supere el decir no elaborado. De igual manera, cuando nos preguntamos, cuando lo señalaba antes, ¿qué hablamos cuando hablamos? Hay que considerar la forma de nuestros trabajos terapéuticos, de quienes nos demandan.
Hay que tener respeto y lealtad por el colega. Hay que tratar. Esto lo refiero cuando alguien consulta, llega después de un trabajo empezado en otro lugar. Hay que tratar de indagar y respetar el proceso iniciado. No se puede correr a aceptar una demanda solo porque me llamó a mí. No contribuir a las resistencias de la intervención queriendo visitar N terapeutas, como algunos lo harán, para demostrarse que ninguno lo va a curar. Lo va a lograr. En una palabra, para no aliarnos al síntoma. Estos decires urgen revisarse, máximo que estamos advertidos que la palabra siempre tiene efecto y gestan una significación. Cuando nos topamos con ellos, pueden sernos insoportables. Ya aludía a los encuentros y a las formas que nos pueden demandar o que nos solicitan. Entonces, esta pregunta, ¿qué lugar ocupa la subjetividad en el quehacer laboral hoy? Equivale a afirmar, no podemos inocentarnos de nuestra condición de sujetos. Es el giro para salir de la infancia, como lo decía antes, tomar la iniciativa y empeñarse y esforzarse en el deseo que lo mueve, que le está dictando hacia dónde ejercitarse, hacia dónde moverse. Entonces, ya no se está en la imaginación, ahora es una experiencia vivida que marca, que deja huella, que traspasa el cuerpo. En el pensamiento, en la imaginación, nada acontece, no se está escribiendo en el cuerpo. Habitar el mundo de las imágenes no logra materializar, mucho menos crear. Esto explica el dolor, ese es el dolor, quedarse en la espera, renunciar a ser, la inmovilidad. Por el contrario, una práctica secuenciada, seriada, poco a poco va materializando eso deseado y nos inscribe en una realidad de asociación, de participación y pertenencia. Solo el encuentro con el otro me define, me realiza. Nada puedo ser en abstracto. No puedo nombrarme más que desde ese acto que asumo. Nombrarme implica materializar un deseo que insiste, que me habita, que me mueve a seguir con interrupción. Y ahí sí, con el poeta podemos seguir. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Tal es el precio del deseo. Ya afirmaba que todo hacer, toda ciencia, toda disciplina agradece que lo hagan. Siempre demanda un sujeto. Todo discurso, todo discurso demanda siempre por un sujeto, que necesariamente implica el cuerpo. Quien afirma que el otro existe y es deseante de sujeto. La esencia de las cosas es que esperan un realizador. Esa es la condición lenguajera de lo humano que insiste. Por eso se dice, no hablamos, somos hablados. Si habláramos, seríamos autónomos y dueños de nosotros mismos. Somos hablados por el acto que asumimos, que encarnamos. Y nuevamente está escrito, y el verbo se hizo carne. Se hizo alusión ahora al flamenco por tener ese modelo, porque la danza siempre inspira una cierta belleza además, pero igual es para toda ciencia. Está ahí, pero no se puede negar que no existe, pero jamás existirá si no viene un sujeto que lo dance. Todo esto creo que es una manera de concluir que nuestra condición lenguajera y el ser sujeto
es una estructura sin solución de continuidad. Bueno, me parecería importante que pudiéramos tratar de hacer un diálogo. Claro que sí, muchas gracias. Invitamos entonces a que puedan activar el micrófono, ojalá antes de ello pulsando la opción levantar la mano para que podamos llevar una intervención ordenada, para que realicen sus preguntas o aportes. Nelson Laverde, adelante, puede activar su micrófono. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Nelson, muy Bien, buenas gracias. noches. Qué pena, yo quedé como muy emocionado con los poemas que recitaste. Si de pronto podrías compartir de dónde proviene el autor, son muy bellos, la verdad. Sobre todo Gracias, el que habla de Nelson. la ciencia. El poeta que anuncia el comienzo, San Juan de la Cruz. Muchas gracias. Sí, son los versos, son de San Juan de la Cruz. De todas maneras, este texto sí se va a poder tener porque en la página de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín, creo que vamos a publicar todos los textos de los que hemos hablado este año y allí son públicos de todas maneras, allí van a estar. Bien. Gracias. Bien, Nelson, con gusto. Gracias, Y Nelson. Nelson, yo le agradezco esa referencia a San Juan de la Cruz porque de todas maneras es alguien que siempre lo que trataba de expresar, yo lo evoco siempre porque es la manera en que yo diría, por lo menos del psicoanálisis, yo digo, es 500 años antes llegar a un punto de poder articular tal cosa. Y tiene un empecinamiento en ese saber por lo no sabido. Incluso por allá tiene otro verso que siempre insistí mucho en casi en mis trabajos en la universidad, era para venir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes, que es una cuestión que permite ver la dificultad que señalaba ahora y que era motivo de la pregunta, es la pérdida de libertad laboral, porque hoy prácticamente una de las grandes dificultades de la pérdida de la laboral es que ya solamente se contrata a obedecer, pero obedecer ciegamente, que es lo peor. Y entonces es muy difícil hacer cambio. Entonces cuando todo ya está definido, cuando el administrador está empecinado en puros registros, coberturas, que tienen su validez, hay que decirlo también, porque de todas maneras al ente estatal le corresponde hacer mediciones, de eso no nos podemos tampoco desconocer, pero de todas maneras en la esencia del trabajo va perdiendo como la posibilidad de hacer giros que nos muestra, por ejemplo, esa forma de una palabra ya tan antes, tan muchísimo antes dicha. Esperar que algo nos sorprenda, pero cuando todo está ya tan medido, tan organizado, es la mejor forma de prohibir pensar. Bien, también pueden dejar registrados sus aportes o preguntas a través del chat. Si otra persona tiene un aporte o inquietud, puede activar el micrófono en este momento y realizarla. Diana Caicedo, adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Humberto. La verdad es que nos has puesto en la realidad que vivimos a nivel laboral. Muchas veces los administradores solicitan una cantidad de registros y esa reflexión que usted hizo hoy también me hizo reflexionar esta mañana cuando hablaba con una jefe de enfermería y le decía cómo se ha desdibujado mi labor como psicólogo en esta clínica. Pero cuando terminé con ella y fui y me senté a hablar con un paciente, olvidé todo lo que eran los registros para poder escuchar a ese paciente.
Y allí en ese momento dije, por eso estudié psicología, porque me gusta mi trabajo. Y no es fácil escuchar al otro, a veces con tantas presiones que te demandan, pero en ese momento se olvida para poder ver al otro y escucharlo y entenderlo y darle un lugar. Muchas gracias por esas palabras y creo que mis estudiantes habrán quedado gratos con su intervención. Muy amable, don Humberto. Gracias, Diana, por sus palabras. Y en lo que usted dice, sí, la institución genera hacer muchos malabarismos, porque, sin embargo, y yo creo que esa es la esencia, la ética que nos corresponde y que a todos nos corresponde, esa mirada desde lo que a nosotros, a la persona, al sujeto, tomar esa opción siempre será muy posibilitador, porque sin embargo el otro necesita ser escuchado y busca ser escuchado. Y eso es lo que justifica el estar ahí. Y porque no estarlo sería peor. Bien, reiteramos que pueden activar el micrófono, levantar la mano o en su defecto registrar su inquietud o aporte a través del chat. Elizabeth, adelante, puede activar el micrófono. Sí, doctor Humberto, muy buenas noches. Y para todos, bueno, sí, muy orientada a lo que decía pues la anterior participante. Yo trabajo en un colegio y también muchas veces me hago como ese cuestionamiento, porque uno pasa como por todos los roles, ¿cierto? Pero siempre queriendo, pues como con esa lucha de uno seguir haciendo como, de llevar a cabo el rol real, ¿cierto? De acompañar, de orientar, de poder escuchar y ayudar, ¿cierto? Entonces, uno se debate en medio de eso de asumir muchos roles, entre muchas emociones, ¿cierto? Y yo creo que haciendo una conclusión de lo que hablabas ahorita, es como tener claro y siempre ir tratando de limar ese camino, pues como ese deseo, y tratar de sacarlo pues como adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, lo que expresaba ahora, yo recuerdo, yo hice mi práctica en Bellavista. Era el lugar en que deseaba estar. Y con todas las limitaciones y dificultades que la cárcel genera, ahí están las posibilidades que uno puede lograr. Por ejemplo, por condiciones propias de este lugar se me prohibía cerrar el consultorio donde atendía a alguien. Y yo, sin embargo, lo hacía. Siempre lo hice, porque no tenía, yo tenía la opción, era por esa escucha, porque de todas maneras sabía que a veces llegaban, hay personas que para el interior de ese lugar, pues tenían riesgos, incluso tenía alguien que estuviese vigilando afuera, pero siempre era, entonces hay una forma de moverse, de insistir, y tratar de hablar también, porque yo creo que esa es otra cosa. Por eso yo terminaba en esa manera, esto que expresaba ahí, es como una solución sin continuidad, porque de todas maneras, a pesar de las dificultades, y yo en mi historia agradezco mucho a quienes encontré como administradores de las instituciones por las que pasé, recuerdo con mucha gratitud, con gran gratitud. Sin embargo, sí lo permiten, que hay sí, a veces momentos que son muy complejos, pero por ejemplo en el caso de Bellavista, que hay condiciones casi demasiado exigentes y prohibidoras. Sin embargo, aún así uno puede tratar de ir mostrando
ir mostrando a quien ese momento es, pues la necesidad de lo que corresponde y de lo que nos corresponde a nosotros. Porque lo que busca allí alguien es eso, que tenga una opción de escucha. Si hay otra intervención, pueden activar el micrófono en este momento. A través del chat nos dejan un agradecimiento por el encuentro y preguntan, doctor, ¿cuáles son los mayores riesgos que usted observa para el profesional que decide sostener esta perspectiva de la subjetividad en el contexto terapéutico? Bueno, yo creo que más que riesgos, eso es la vida. Eso es la vida. Siempre se tomará ante riesgos. Y cuando se está en momentos así, límites, queda un lugar. No hay solución. Hay posición ética. Hay momentos que son complejos, claro que sí. Y no son fáciles. Pero de todas maneras, siempre, yo creo que esa es la opción que tiene el poder hablar, ¿cierto? Por eso creo que es nunca echar en saco roto la forma de hablar. La forma. Que hoy pareciera que no se tuviera en cuenta. Yo evoco mucho la generalización, eso es muy nocivo, porque borra todo. Pero hay que tratar siempre de ir modulando. No es fácil, es obvio, no es fácil. Pero hay que tratar de siempre ir buscando. Porque en último término, cuando usted hacía la pregunta, ¿cuáles son los riesgos? Eso termina en el horizonte, pues que uno está a riesgo, pero a riesgo de su posición ética y profesional. Y si uno siente ya ese punto, hay que preguntarse, ¿qué pasa ahí? Y eso, pero yo creo que siempre habrán opciones de insistir, porque de una u otra manera, y al menos yo lo menciono desde mi experiencia, en momentos que fueron muy difíciles, de una u otra manera, por lo menos traté de no ponerme a pelear, porque es muy fácil que lo saquen a uno, claro, es obvio. Pero cuando se llega a puntos límites, como lo dije, solo hay una posición, porque no hay solución. Yo le hago otra pregunta. Adelante. Buenas noches. Mira, ¿cuál es tu opinión acerca de, o sea, de la subjetividad en este sentido cuando de pronto en la atención de psicología se pueden activar historias personales? ¿Cierto? Bueno, y de pronto desde ese punto de vista el psicólogo podría haberse involucrado de manera inadecuada y realizar un tratamiento, pero abordado desde lo que impactó en él alguna historia que pueda recibir. Cuando se refiere a la historia que Luz Marina, Sí, señor. ¿a qué se refiere con eso de la historia? Puede, o sea, hablando de la subjetividad, pensaba como desde lo que cada uno siente, piensa y evoca. Entonces, en la atención de psicología hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando ciertas atenciones que se hacen activan procesos internos de pronto en el psicólogo y desde esa referencia se atiende, o sea, por historias personales, o sea, se involucra la subjetividad de su historia personal. ¿Sí me hago entender? Ah, pero del psicólogo. Sí. Ah, Luz Marina, eso sí es innegable. Primero, ahí están pues, la exposición teórica y todo, pero indudablemente es parte de la ética de nuestro trabajo. Yo lo primero lo afirmo desde el psicoanálisis, eso implica un control. Todo trabajo implica un control. Eso es lo importante. No, nos corresponde hacer control. Eso es necesario.
porque cuando, y de ahí también la importancia de esa elaboración, siempre es necesario, porque allí en el momento en que yo no haya hecho un trabajo, es casi imposible diferenciar qué estoy escuchando. Es casi imposible. El trabajo personal es condición necesaria. Ahí está lo que trata de decir este gigante de la poesía, ¿cierto? Sí, porque de todas maneras implica algo más. Y recuerdo en este momento una frase de Freud que dice, la teoría es buena, pero lo real es como es. Pero entonces, esto implica que a nosotros nos corresponde esa revisión, siempre. Eso sí, en eso no puede haber una duda, porque en el momento en que se salpique algo, ya no hay escucha. Bien, si hay otra intervención o Muchas gracias. aporte. Gracias, Luz Marina. Si hay otra intervención o aporte, lo pueden realizar en este momento activando el micrófono o registrándolo a través del chat. Y buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Doctor, pues muchas gracias por toda la conferencia que nos dio y me impactó mucho esta parte que usted dice, nosotros los psicólogos debemos ser presencia disponible para quienes nos requieren. Pues a mí en lo personal me anima mucho esta frase porque el psicólogo no solo debe afrontar muchas dificultades a nivel institucional, sino también personal, lo que decía la compañera anterior. Repito, en lo personal, pues me han pasado varias situaciones donde me he tenido que preguntar qué me pasa, cómo voy a hacer. O sea, es como una mirada ética, primero a mí, para poder mirar al otro y seguir con mi quehacer. Créame que no es fácil, porque muchas veces las personas siempre creen que el psicólogo debe ser casi que una máquina, pues como sin sentimientos, que no puede no puede sentir nada de tristeza. Y es increíble, ni pánico, ni depresión, ni, bueno, es algo que sí, pero sí debemos manejarlo, creo yo, desde la ética a nivel individual, muy personal, para luego ya llegar al otro. Entonces, le quiero agradecer profundamente esas frases tan bonitas que nos da, y en especial esta, me gustó mucho, ser Sí. presente y disponible. Gracias, doctor. Y sí, ser presencia disponible es, si usted me lo permite, justamente fue un evento en mi vida profesional en Bellavista. Porque cuando llegué a Bellavista se me pidió hacer una campaña contra la drogadicción. A lo que yo respondí, buena es la droga para vivir en este mundo. Quiero un espacio porque soy presencia disponible para el interno. Y así lo hice, porque sentía que eso era lo que había que hacer. Pero en eso, en lo que usted comentaba, sí, esa es la esencia, pero esa presencia disponible está mediada por un trabajo personal de uno. Sí, además, y eso me parece muy importante lo que usted señalaba también, claro, porque creernos dueños y señores de sí mismos es ominoso. Siempre hay lugar para el cansancio, la fatiga, eso viene mejorando, es la locura. No, ser humanos, es solamente ser humanos, pero allí donde haya situaciones que ya impliquen mi escucha, mi actitud, eso ya es otra cosa. Y tiene que ser trabajado. Tiene que ser trabajado porque de todas maneras, de una u otra manera, es como parte de la esencia de uno autorizarse. Autorizarse no quiere decir que uno no esté afectado por algo o que lo sorprende situaciones, por eso es el control. Pero de todas maneras, sin embargo, sí es importante que uno no sea inocente de esas situaciones. Sí, muchas gracias. Y hay una cuestión también hay que con lo de presencia disponible, porque ese lugar
es el lugar, ya analíticamente hablando, del autorizarse, pero no como el que sabe, no. Tiene que tener un conocimiento teórico, claro, por supuesto, pero sino como un lugar que no hace obstáculo, que no impida, que es en ese sentido, para que el otro pueda seguir, para que el otro pueda tratar de seguir, que sin embargo nunca dependerá totalmente, que sin embargo lo haga. Sí, muchas gracias. Un gusto, gracias. Bien, a través del chat, Diana Victoria Velázquez Restrepo dice: muchas gracias por tan magna presentación. Por favor, me gustaría me responda la pregunta cambiándole el orden. Teniendo presente la situación que vivimos hoy, ¿qué lugar ocupa el quehacer del psicólogo en la subjetividad laboral de hoy? Cuando yo estoy mencionando el lugar, ¿cierto?, de la subjetividad del psicólogo hoy, es importante tener presentes condición de sujeto. Condición de sujeto. Es en ese sentido que lo estoy refiriendo. Y condición de sujeto es asumir mis actos, es asumir mi posición, es asumir mi formación. No es el lugar de lo opinable o del parecer, no. Es al contrario. Es aproximarse cada vez más a una verdad que no me pertenece a mí, que no me pertenece. No, es una verdad que solamente puede surgir en ese trabajo que se hace con el otro. Por eso, esa es la condición de lo psíquico. Primero desde mi lugar, desde el psicoanálisis, pero igual para el psicólogo. La singularidad, por definición y desde un comienzo es ese nuestro hacer, la singularidad, uno por uno. Hay otras profesiones que toman el grupo, en fin, pero la característica de esta esencia del hacer es la singularidad, y ese saber ya va a ser con un efecto de construcción en esa intervención, no por fuera de él. Entonces hoy, con todas las situaciones que padecemos, sin embargo, hay que sostenerla allí. Bien, si alguien tiene otra pregunta o aporte, agradecemos activar el micrófono en este momento. Bueno, Paola Uribe deja una consulta a través del chat. Pregunta si cree usted que la ética de los psicólogos se ha visto permeada por las dinámicas existentes en la actualidad. Por ejemplo, el desempleo, la poca oferta laboral, la mala remuneración. Y bueno, aprovecha para felicitarlo por este espacio de compartir conocimiento y retroalimentación. Gracias. A ver, él lo decía ahora, lo decía en el texto, que se entra a un mundo de paradojas, porque, sin embargo, el apremio de la vida es compleja. Pero esa pregunta, más que yo no la podría contestar universalmente, no me atrevería. Esa es una pregunta justamente que enmarca, y yo ahí le agradezco este trabajo justamente de hoy, esta pregunta. Porque no la puedo contestar por otro. Nunca podría hacerlo. Es ahí. Es que cada uno que yo me pregunte de esa singularidad y de esa ética que tengo frente a lo que hoy me corresponde hacer, sin que eso implique tener que pelear con el medio,
sin tener que pelear con el medio. Pero desde lo universal hay muchos riesgos, es indudable. Hay muchos riesgos, máximo cuando en Medellín, hay que decirlo, recientemente se pueden desvincular una cantidad de psicólogos, no porque se desvinculen, sino porque se los descalifique. Ahí aparece un silencio también ominoso para todos. Sí. Entonces, desde ahí, entonces, ¿quién hace defensa de esto? ¿Quién esgrime la posibilidad de que eso no ocurra? Entonces, riesgos los hay y que a veces se borre es muy azaroso. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Vamos a revisar si alguien ha activado el micrófono. Buenas Parece. noches. Adelante, María Cortés, adelante. Soy estudiante. Tenía una duda y es que cuando él menciona que hay cuatro como digamos fases o momentos y entonces María, no la estoy escuchando. a ¿Puedes ver, hablar un poco más fuerte? ¿ahí me escucha? Sí, María. mejoró. Ok. Decía que soy estudiante y que la pregunta que tengo es que cuando él menciona que hay como varios momentos y uno de esos es la desinstitucionalización. Sí, María, sí. ¿A qué se refiere? Bien. No, María, no es la desinstitucionalización, sino la institucionalización. Es el tiempo de ver, tiempo de comprender, tiempo de concluir y tiempo de instituir. Es al contrario. Es doy al lugar de la institución como un momento fundamental en la formación. Yo creo que ese es el horizonte de toda formación profesional. Instituir. O sea, cuando se trata de autorizarse de ese hacer, cuando se logra esos nombres que ya tienen como esa marca, porque no por el nombre, sino por su hacer, por así decirlo, signaron con su historia, signaron con su vida ese hacer. Y eso es a eso es lo que me refiero, porque va con como ese punto que se ha avanzado, pero siempre insistiendo y quien pueda estar en ese lugar es porque de todas maneras tampoco se cree que ya llegó, porque ese lugar nunca es posible, eso nunca será posible. Primero, menos desde lo analítico y desde ningún campo, porque cuando ya uno está rondando los lugares que se cree que es el puro narciso, y ese lugar es absolutamente tenebroso y ya impide toda opción, primero de escucha y segundo, de poder darse cuenta que uno apenas se está tratando de ver algo, porque siempre, como hablamos de otro universo, de lo psíquico, nos va a sorprender. Eso es lo complejo de esto. Y por eso exige la importancia de seguir, y yo agradezco su pregunta en cuanto que es alguien que está en formación. Y eso es muy importante porque la condición de lo psíquico es siempre ir más allá e implica desde nuestra ética poder sostener y ya eso es parte por eso consideraba yo que nos movió a elegir, porque en la medida en que yo va teniendo claridad y hacer elaboración de esos motivos, puedo también ir construyendo, eso es lo que digo yo, una institución, que sea institución. Gracias, María, por sus palabras. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, a través del chat nos han dejado varios agradecimientos, varios mensajes de agradecimiento por este espacio.
Somos nosotros quienes agradecemos a ustedes por acompañarnos en estos encuentros de actualización profesional. Recordamos que pueden dejarnos registrados sus correos electrónicos para que posteriormente podamos compartirles las memorias de este encuentro. Si alguien más tiene otro aporte o pregunta, puede activar el micrófono en este momento. Bien, Sandra, parece que no. Señor. y si no, yo creo que también podemos concluir. Sí, no tenemos más preguntas ni en el chat, ni efectivamente, no, ni en el Facebook Live. Bien, agradecemos entonces a la Facultad de Psicología, Sandra, al yo programa de tengo unas últimas psicología. palabras, si usted me permite, para concluir. Sí, claro que sí, adelante. Entonces, como una manera, agradezco primero la benevolencia de sus palabras, sus preguntas, pero quiero de todas maneras, además, con la pregunta de esto que insistía, del hacer, de la ética por el hacer, y el que está escrito, para qué escrito, yo quiero terminar con un último poeta que siempre nos dice algo más. Y quiero terminar con Ovidio, que son también más de 2000 años. En la Metamorfosis de Ovidio, en el libro tercero, trabaja a Narciso. Como todas estas obras de estos poetas siempre tienen una belleza conmovedora, pero para tratar de hacer cierre a este trabajo, o más que cierre, es como un nudo que trate de articular o que nos deje seguir en esto que, como ustedes lo expresaron, y yo agradezco porque ese era el sentido de que pudiéramos hablar. Quiero mencionarlo no por Narciso, que es como, por así decirlo, el personaje. Hay un personaje que casi no pareciera, y es evocar a Eco. Su importancia, pero tampoco la voy a mencionar por ese lugar que ella ocupó en el diálogo, que podría posibilitarle algo a Narciso. Tampoco quiero mencionarlo eso. Voy a tratar, leer brevemente de decir qué hace que subraye esta parte de la obra, que me parece muy importante y que trata de lograr un poco de decir eso que, sin embargo, por lo menos era mi propósito hacerlo. Entonces, dice Ovidio en el texto, la ninfa Eco merece una digresión. Su alegría y parlanchinería cautivaron a Júpiter. Júpiter es un dios. Sorprendidos en adulterio por Juno, otra diosa, castigóla esta a que jamás podría hablar por completo. Su boca no pronunciaría sino las últimas palabras, las últimas sílabas de aquello que quisiese expresar. Esa es la definición que hace Ovidio de Eco. Al final del desarrollo de la obra, ya cuando Narciso está terminando su transformación, su metamorfosis, alcanza brevemente a decir, casi musitando, objeto vanamente amado, adiós. Y Eco responde, adiós, cayendo enseguida sobre el césped rota de amor. Las náyades, sus hermanas, la lloraron amargamente. Las dríadas dejaron romper en el aire todas sus lamentaciones. Pues bien, a todos estos llantos y lamentaciones, Eco contestaba. Pero aquí quiero decir lo que subrayo esto. A todos estos llantos y a todas estas lamentaciones, Eco contestaba, cuyo cuerpo no se pudo encontrar. Ya habíamos dejado arriba. No hay cuerpo sin palabra.
ni palabra sin cuerpo. Y sin embargo, por montes y valles, en todas las partes del mundo, a un eco sigue respondiendo las últimas sílabas de toda la patética humana. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a usted por Muchas acompañarnos. Esperamos nos acepte una próxima invitación. Gracias, Sandra. La universidad siempre con las puertas abiertas y muy orgullosos de que usted sea egresado de nuestra institución. Gracias, Sandra. Bien, agradecemos entonces a la Facultad de Psicología por permitirnos este espacio, al programa de Psicología, a la profesora Análida Bedoya que nos apoyó con la consecución también de este escenario. Por supuesto a nuestro invitado, a quien esperamos tener en próximas oportunidades, a nuestros egresados y en general a todos los asistentes, muchas gracias por la participación. Les invitamos a estar atentos a la programación de otros encuentros académicos, información que publicamos en la página web de la universidad, sección egresados, sección eventos. Muchas gracias a todos y los mejores deseos de paz y bien para ustedes y para sus seres queridos. Feliz noche. Gracias, Sandra.